propia Biblia, revise los versículos, medite en ellos y vaya recorriendo estas páginas del lado del Señor o caminando con Él. Entonces, Evangelio de Marcos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Recuerden ustedes que el Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesucristo como ese siervo perfecto, incansable, con una dinámica absoluta y una disposición total de estar haciendo todas sus acciones para la gloria de Dios. He aquí mi siervo, dice Isaías 42, yo le sostendré, mi amado en quien mi alma tiene contentamiento, derramaré sobre él mi espíritu. Y bueno, y continúa ese hermoso pasaje cuando Dios está presentando a su siervo, presentando al Señor Jesús. Derramaré mi espíritu sobre él. Y vean ustedes que en el versículo 10 dice que el espíritu vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver todas las acciones del Señor Jesús, del siervo perfecto, llevadas a cabo en y por el Espíritu de Dios. Por eso leímos el versículo 12 que dice que el Espíritu le impulsó, lo llevó al desierto. Las motivaciones del corazón del Señor de retirarse al desierto fueron provocadas por el Espíritu de Dios en él. Los pensamientos del Señor, el corazón del Señor estaban totalmente ligados al Espíritu Santo. Nada iba a hacer que no fuera lo que el Espíritu le dirigiera. Entonces vemos esa completa comunión que hay entre el Señor Jesucristo y su Padre, pero también con el Espíritu de Dios. Y una vez lo lleva al desierto, el Señor va a estar retirado allá, por llamarle en términos nuestros, un retiro espiritual de 40 días. 40 días en los cuales Él se va a estar preparando, porque este siervo se está, valga la redundancia, se está preparando para iniciar el ministerio público. En los versículos 9 al 11 vemos el bautismo, la manifestación pública del Señor. Pero ahora Él se retira a orar, a depender de su Dios, a prepararse. ¿Para qué? Para salir ahora sí a enfrentarse en público. Por eso el versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Una vez el Señor está 40 días en el desierto preparándose, entonces sale Él a predicar. Y eso ya es una enseñanza, hermanos, para todos nosotros, que no nos atrevamos a tratar de servir a nuestro Dios sin habernos preparado en privado. El Señor lo hizo durante 40 días para afrontar 3 años de ministerio público. Cuánto más nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos delante de Él para enfrentar también el ministerio público. No necesariamente la enseñanza, no necesariamente la predicación del Evangelio de manera pública, abierta, como lo estamos haciendo en este momento, sino en nuestro servicio diario. Allá el Señor, podemos ver su dependencia de Dios en el desierto, pero también su poder, porque dice que estaban las fieras del campo y cómo el Señor, siendo Dios, podía domar a todos esos animales
y no le hacían daño. Estaba siendo tentado por el diablo y ahí vemos la santidad de nuestro Señor. Sí, Él era el siervo perfecto, pero Él era Dios y el Dios santo, que le era imposible pecar. Y cómo el diablo lo está tentando. No quiere que inicie el ministerio público, quiere el mal para el Señor. Él sabía perfectamente quién era el que estaba esos 40 días allí separado, orando y meditando en la palabra de Dios. Oh, mi querido hermano, no piense que porque nosotros oramos, Satanás no se va a meter en ese tiempo de comunión. Todo lo contrario. Cada vez que nosotros oremos, ahí va a estar también el diablo interrumpiéndonos, tentándonos para que nosotros no seamos efectivos en la obra del Señor. En ese mismo capítulo, por favor, avancemos al versículo 35. Sigamos contemplando a nuestro Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si uno se toma el tiempo, digamos, para leer este evangelio con atención, y como les dije, ir recorriendo con el Señor y ver sus actividades, pues nos vamos a dar cuenta que en ese día sábado fue de bastante intensidad y actividad por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero al otro día, muy temprano en la mañana, ese domingo, porque fue un día domingo, el versículo 35, siendo aún muy oscuro, dice que él salió y se fue a un lugar desierto. Entonces en el Señor Jesucristo hubo un esfuerzo. Se había acostado tarde, se levantó temprano, interrumpió su sueño, su comodidad para ir a orar e iniciar ese día domingo en la presencia de su Dios. Y amado hermano y hermana, Dios desea que hayan ese tipo de sacrificios. No importa la hora que nos acostemos, que hagamos un esfuerzo por salir de la cama, por dejar ese sueño, ese descanso para ir a buscar la presencia de nuestro Dios. No se quede, entre comillas, orando en la cama. Eso es seguir durmiendo, tratándose de engañar a sí mismo. No, salgamos de nuestra comodidad y vamos a buscar a nuestro Dios en oración, así como el Señor Jesucristo lo hizo. Haga memoria. El último domingo, así usted nos haya podido congregar, y yo también pienso en mí mismo, nos levantamos temprano para orar antes de seguir cualquier otra actividad. El Señor sí lo hizo. Luego que Simón Pedro lo busca, le dice, todos te buscan. Y la respuesta de nuestro Señor en el versículo 38 le dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y el 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cómo es que nuestro Señor, teniendo el propósito muy claro, para esto he venido a predicar el Evangelio, no solamente aquí, sino en otras regiones debo predicar el Evangelio, pero antes de cumplir con ese propósito, el Señor Jesucristo oró. Tengamos claro para qué nos llamó el Señor, tengamos claro el servicio, pero hagámoslo en y por el poder del Espíritu de Dios. Hagámoslo en dependencia de Dios. Se han preguntado, y yo me he preguntado, ¿por qué tantas veces es débil nuestro servicio? ¿Por qué nuestra enseñanza es débil? ¿Por qué nuestra predicación es débil? ¿Por qué nuestra visitación es débil? ¿Por qué
todo lo que tiene que ver, a veces mucha actividad, muchas cosas externas, ocupados, sí, en las cosas de Dios, pero olvidados de lo principal, de Dios mismo. El Señor nos guarde para no descuidar aquello que es principal. Ahora quiero avanzar en este evangelio y vamos a leer ahora en Marcos capítulo 6. Lo que quiero que estemos viendo es cómo el siervo perfecto, en medio de su actividad y de su servicio continuo, siempre estuvo orando. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos, y vamos a leer ahora sí el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Puesto que ya tuvimos oportunidad de hacer un estudio sobre esto en otra ocasión, no me detengo para hablar a profundidad de Marcos capítulo 6, del pasaje que acabamos de leer. Sin embargo, dentro del tema que estamos considerando ahora, ahí lo vemos al Señor Jesucristo, a punto de hacer un milagro. Y aunque Él mismo es Dios, y aunque iba a hacer ese milagro de alimentar a 10,000 o más personas, familias hambrientas en ese momento, lo que hace el Señor es levantar sus ojos al cielo, poner la causa delante de su Padre, dar gracias, bendecir ese pan y ahora sí comenzar a repartirlo a la multitud. Saben que la vida pública de nuestro Señor correspondía a su vida privada. El Señor Jesucristo en lo privado oraba y de esa misma manera en lo público también oraba. No había disimilitud o disparidad entre lo que Él hacía en privado y lo que Él hacía en público. Porque el servicio del Señor era tan efectivo, porque aquello que Él practicaba en privado lo hacía también en público. Y eso para nuestra enseñanza. Jamás seremos más espirituales en lo público que aquello que somos en lo privado. Nuestras oraciones públicas nunca van a ser más elevadas que la oración que nosotros tengamos en privado. Ya entonces el Señor, siendo Dios mismo, ora a Dios. ¿Cómo entender esa parte? Eso no, nuestra lógica no da para comprenderlo, pero lo aceptamos y lo creemos, siendo Dios mismo. Pero el Señor ora a su Padre en esa dependencia y agradeciendo a Dios. Amados hermanos, hay que mostrar gratitud. Ahora los hermanos oraban precisamente también por las cosas materiales, por el pan, los alimentos, el vestido, este techo, el trabajo, la salud física. También Dios quiere que seamos agradecidos, que no demos por sentado que nos pertenece, lo tenemos y ya no hay que agradecer también. Bueno, el Señor oró en público y toda una multitud se iba a ver beneficiada. Tenemos más versículos para considerar, por eso no me detengo más aquí. Ahora, por favor, leamos en el mismo capítulo, pero el versículo 46. Yo espero que usted esté contemplando al Señor Jesús. Versículo 45, 6 y versículo 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar.
y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Como maravillados estamos hoy contemplando a nuestro Señor. Ha tenido una actividad intensa en ese día, ha alimentado a 5,000 personas, despide a la multitud al final del día. Ahora les dice a los discípulos que crucen a la otra orilla, pero él lo que estaba buscando era estar a solas con su Dios. Leímos en el versículo 46 que se fue al monte a orar. Él podía orar en público, desde luego, lo acabó de hacer. Él podía orar con sus discípulos, desde luego. Sin embargo, a pesar de todo ese servicio y a pesar de la agitación de todo ese día, había algo que le interesaba al finalizar la jornada, era orar. Se retiró para estar solo con Dios. Entre tanto que los discípulos estaban navegando y allá en la mitad del lago de Genesaret, del mar de Galilea, y el Señor en el monte orando a solas, y desde allá logra no, pues porque Él lo puede todo, desde allá ve a sus discípulos que están con gran fatiga, es un cansancio extremo, ya casi que sueltan porque las fuerzas no les dan. El viento les era contrario y ellos luche, que luche y que luche. Y el Señor en la tranquilidad de la oración, viendo a sus discípulos, ¿saben qué me conmueve pensar? El Señor es nuestro gran sumo sacerdote y que Él está intercediendo por nosotros cada día. Estamos en esta noche, recuerden los israelitas, ellos salieron en la noche, apurados en la Pascua de Jehová. La noche está avanzada ya y se acerca el día, la noche de nuestro peregrinaje para llegar al cielo, para cruzar a la otra orilla, para cuando por fin estemos en la casa del Padre. Estamos en esa noche, pero mientras tanto el Señor está intercediendo por nosotros. Y a veces el mar nos es contrario, a veces los vientos nos son contrarios, a veces las olas se levantan de tal manera que parece que no podemos y remamos con gran fatiga. Pero lo que me enternece y me conmueve pensar es que el Señor estaba viéndolos a ellos y pienso que estaba orando por ellos, intercediendo por sus discípulos de la manera que intercede por usted, hermano, por usted, mi hermana, por mí. No sé si esté a punto de soltar los remos. No sé si quiere abandonar la embarcación. No sé qué prueba pueda usted estar experimentando en este preciso momento, pero el Señor no solamente la está viendo, no solamente está intercediendo por usted, sino que avanzada la noche, el Señor desciende del monte, comienza a caminar por ese mar con tranquilidad. Él es el Dios todopoderoso, es el siervo perfecto, sí, pero es el Dios todopoderoso que viene en su ayuda, porque aquel que está en oración puede caminar sobre el mar embravecido. El Señor viene a nuestra ayuda y apropiese de estas palabras. Mientras ellos lo veían y pensaban que era un fantasma, el Señor les puede decir estas palabras que
se queden en su corazón en esta noche. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. ¿Está desanimado, mi hermano? Escuche al Señor. Tened ánimo. Yo soy. Ese es el título divino, el nombre divino del Eterno. El gran yo soy. Yo soy. Y finalmente, ¿está usted atemorizado? ¿No sabe lo que va a pasar? Hoy oramos por nuestra hermana Lisette. Hay preocupación, sin duda. Tener ánimo. Yo soy. Estamos en las manos de Dios. Y además, no temáis. No tenga miedo. Mi hermano, mi hermana, estamos en las manos de nuestro Señor. Él intercede por nosotros, Él viene a nuestra ayuda, nos confirma que es el gran yo soy, pero además dice allí el versículo que sube a la barca. Él quiere estar con nosotros en la embarcación y hacernos llegar a la otra orilla. Así, mientras Él esté en nuestra barca, vamos a llegar sí o sí a la otra orilla. Pero no solamente esto. Ahora, por favor, avancemos al capítulo 7. Leamos en el versículo 32. Ve entonces al Señor Jesucristo, está caminando con Él, está viendo sus pasos, sus palabras, sus hechos y deteniéndose en particular cómo Él oraba, cuándo oraba, dónde oraba, en todo el tiempo su servicio Él está orando. 7, versículo 32. Y le trajeron al Señor un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. A mí me llama la atención este pasaje porque es un hombre sordo y un hombre tartamudo. Ni oía ni podía hablar bien, hablaba con dificultad. No podía escuchar a Dios, pero tampoco le podía hablar a Dios. Ahora, cuando le traen a esta persona al Señor Jesús, Él no hace el milagro delante de todos. Él dice que lo retira y tomándole aparte de la gente. ¿Cómo es de especial el Señor? ¿Cómo Él no quiere hacer un espectáculo de este milagro? ¿Cómo Él quiere tener un contacto personal con este sordo y tartamudo? ¿Cómo es que quiere que este sordo, que sí puede verlo, se dé cuenta de quién es el Señor y pueda conocerle? No sabemos a qué se debía su enfermedad. Tal vez era un problema congénito, tal vez nació con ese problema en el oído, tal vez en el trayecto de su vida tuvo algún accidente, no lo sabemos, pero para cuando conoció al Señor estaba sordo. El Señor coloca sus dedos en sus orejas, escupe y toca su lengua, y ahora levanta sus ojos al cielo. Esta es la segunda vez que aparece esa expresión. Levantó sus ojos al cielo para dar gracias por el pan, pero ahora levanta sus ojos al cielo para interceder y orar por esta persona tan necesitada. Y gimió en su espíritu. La palabra gemir es que hubo un dolor profundo.
allá en lo más interno del corazón del Señor, al ver la situación de este hombre, lo que el pecado había logrado hacer, las consecuencias del pecado de Adán. Y ora de una manera muy sentida y muy profunda y dice Efata, uno de los 8 términos arameos que aparecen en el Evangelio de Marcos. Ahora solamente lo doy a manera de dato. Marcos está escribiendo a un pueblo romano. Los romanos no entienden los términos arameos. Por eso es que cuando Marcos menciona los términos arameos, dice que quiere decir sea abierto en este caso, porque le está explicando a la audiencia romana el arameo. Eso para que lo tengan en cuenta cuando lean este evangelio. Pero entonces el Señor ora por esta persona. ¿Y cómo es entonces, hermanos? Que yo creo que cuando él fue sano de su enfermedad, lo primero que él escuchó fue la voz del Señor. Y la primera palabra que él dijo teniendo al Señor de frente fue gracias. Gratitud al Señor por lo que él acababa de hacer. Pero tengo que continuar porque hay más oraciones del Señor en este evangelio. Avancemos ahora al capítulo 14. Y ahora, entonces, si nos alcanza el tiempo, quisiera ver las oraciones de nuestro Señor durante la última noche de su vida y durante el último día de su vida, antes o hasta que Él se entrega en la cruz del Calvario. Pero lo que yo le quiero hacer notar es que desde el principio del ministerio del Señor hasta el último instante de su vida en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo estuvo orando, porque el servicio tiene que estar marcado por la oración. Si así fue en la vida del Señor, ¿cuánto más en nuestra vida? En el caso del Señor, Isaías 50, versículo 4, dice que despertará mañana tras mañana para oír como los sabios. No hubo una sola mañana en la vida del Señor que Él no escuchara la voz del Señor. Este pobre sordo y tartamudo, ¿cuántas mañanas, cuántos días sin escuchar la voz del Señor? Mi querido hermano, que en usted, mi querida hermana, que en usted, que en mí, no pase una mañana sin escuchar la voz del Señor y sin hablar con Él. Capítulo 14. Leamos el versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Se da cuenta entonces que también después de un largo día, por fin está a solas con sus discípulos en el aposento alto? Y con gran tristeza expresa que uno de ellos, uno de sus discípulos, le va a entregar. Ahora, si usted se detiene a contemplar esa escena en el aposento alto, la mesa no es como la que nosotros conocemos. No es una mesa cuadrada, no es una mesa rectangular ni en círculo. No tengo aquí el esquema, pero espero hacerme entender.
la mesa en la cual ellos cenaban o comían era una disposición en U, así, así y así. De tal manera entonces que el Señor Jesucristo podía ver a todos sus discípulos. De un lado de la mesa se sentaba el principal y al lado de él el segundo puesto le correspondía a la persona principal y al lado de él estaban las personas de más confianza. Y pareciera, al leer los evangelios, que en el primer puesto estaba Juan. ¿Por qué? Porque el lugar de preeminencia lo tenía el Señor y ocupaba el segundo puesto. Eso era la costumbre en esos tiempos. Y dice que Juan estaba recostado cerca del pecho del Señor, y para que eso sea posible, él tenía que estar a su derecha. Pero entonces el Señor dice, cuando manifiesta que uno de sus discípulos le va a entregar, que el que moje conmigo en el plato. Eso significa que si Judas mojó el pan con el Señor en el plato es porque Judas estaba al lado del Señor. Allá en el Salmo dice, aún el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, refiriéndose a Judas. De un lado Juan, de otro lado Judas, y allá al frente el apóstol Pedro. Y suponemos que estaba al frente porque fue quien le hizo señas a Juan. Pregúntale, ¿quién es el que lo va a entregar? Siendo así de esa manera, piense que al lado de él estaba el discípulo que más lo amaba, pero del otro lado estaba alguien que no lo amaba. No había ni el más mínimo amor por el Señor. Nunca fue su Señor. Ahora usted piense cómo el Señor, mientras comían, se levanta de la mesa y comienza ahora entonces a lavar los pies de sus discípulos. Juan, Judas, deténgase allí. ¿Lavaría usted los pies de Judas? Si usted supiera que él es el que le va a traicionar, ¿se sentaría al lado de él? Si usted supiera que Judas no lo ama, no lo denunciaría públicamente que ese hombre es el que lo va a entregar. Tal vez yo lo haría, pero el corazón compasivo del Señor no, Él es tan distinto, su nobleza, su amor. Pero entonces ahora comienza a lavar los pies de sus discípulos y lava los pies de Simón Pedro. Si usted supiera que ese hermano lo va a negar a usted y va a maldecir diciendo que no lo conoce, ¿le lavaría los pies? El Señor sí. Nosotros tal vez no, pero nuestro amado Salvador, el siervo perfecto, lavando los siervos de sus discípulos. Ahora retorna a la cena pascual y una vez terminada esa cena pascual, entonces va a dar gracias por el pan. Esto es mi cuerpo. Luego toma la copa, esto es mi sangre. Da gracias por la copa y explica el significado de esa copa. Pero a mí lo que me enternece y lo que hace mover mis entrañas, lo que hace saltar mi alma de gratitud y de adoración a mi Señor, es cómo Él puede dar gracias por ese pan y lo parte y pensar que ese pan partido representaba en cómo
iba a ser partido. No solamente sus sufrimientos físicos, porque el pan partido no habla solamente de sus sufrimientos físicos. El pan partido habla de su entrega en la cruz, cuando Dios lo hirió a él por nuestros pecados. Porque esa herida, ese juicio, cuando el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo, eso es lo que nos salva. El pan, si bien nos hace pensar en el Señor y su cuerpo sufriente, desfigurado, maltratado, no se quede allí. Avance al significado más elevado, cuando Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y Dios dio gracias por el pan. Pero ahora da gracias por la copa. Y el Señor entonces, dando gracias por su propia sangre, o mejor por lo que representaba su sangre, Él se iba a entregar en la cruz del Calvario. Sería derramar su propia sangre y da gracias por ello. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros dar gracias por el cuerpo dado, por la sangre derramada? Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Me quedan solo 2 minutos, pero con la avenia de ustedes quisiera extenderme un poquito y poder hablar de las últimas oraciones de nuestro Señor. Ahora, por favor, en el versículo 33. Vamos a Getsemaní. Hemos estado con Él en la cena. Ahora acompañemos al Señor a Getsemaní. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Puede ver usted al Señor? Acaba de orar en la cena, acaba de cantar el himno y ahora se dirige con sus discípulos a Getsemaní. Y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan por aparte. Y póngase usted en los zapatos de los discípulos y escuche las palabras del Señor. Él les va a contar lo que está viviendo en su corazón. Y les dice: mi alma está muy triste, tan triste que es hasta la muerte. Cuando pensamos en nuestro Señor, a veces leemos este pasaje como con tanta trivialidad, como con tanta liviandad, pero el Señor les estaba contando: mi alma está muy, muy triste, hasta la muerte está de triste. En lo más profundo de mi ser hay una tristeza tan profunda, porque se avecina la copa de amargura, se avecina la obra de redención. No podía sentirse de otra manera, pero les está contando solamente para que sepan: no, velad y orad. Lo que el Señor quería era que sus discípulos lo acompañaran a Él en oración. Y Él se retira aparte y va a expresar esa oración tan sentida. Abba, término arameo, Abba, significa Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Si es posible que yo no beba esta copa, el Señor no le está diciendo a su Padre que no quiere tomar esa copa. No es que esté rehuyendo a la obra de la redención.
Lo que él le está diciendo a su padre es, tú que lo puedes todo, si hay una manera distinta para lograr la redención del hombre, muéstrala. Pero él dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí está el Señor en Getsemaní. Aquí no lo dice, pero sí los otros evangelios, postrado, rostro a tierra, totalmente humillado, inclinado delante de su Dios, aceptando la voluntad de su Padre. Y dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Las autoridades médicas, se me olvidó el término, pero las autoridades médicas, las autoridades en medicina dicen que esas gotas de sangre las puede producir un cuerpo cuando hay un estrés supremamente profundo. Y las mismas autoridades dicen que solamente 4 o 5 personas en la historia de la medicina han experimentado esa situación. 3 murieron y el único que pudo soportar semejante condición fue nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tanto era así que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerle. Mi amado hermano, vayamos a Getsemaní, contemplemos al Señor y adoremos a ese bendito siervo de Dios, cumpliendo con la voluntad de su Padre. Pero vamos más adelante ahora y leamos en el versículo 24, capítulo 15, versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. No lo narra Marcos, pero la hora tercera era la hora novena. En la noche el Señor estuvo en la cena, fue a Getsemaní, fue entregado por Judas, fue arrestado, lo llevaron al concilio. Durante toda la noche él estuvo experimentando el escarnio, las acusaciones, las bofetadas, los puñetazos, los escupitajos. Toda la noche hasta la madrugada. En la madrugada él estuvo con Pilato, nuevamente estuvo, o primeramente con los sacerdotes, los escribas, lo llevan a Pilato, Pilato a Herodes, eso estamos hablando ya del viernes en la mañana, Herodes lo devuelve a Pilato, Pilato entonces ahora lo expone a la multitud clama que sea crucificado. Todo eso ocurrió en las primeras horas del día viernes, pero a las 9 de la mañana, nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Y la primera oración que vamos a escuchar de Él allí en la cruz es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Abba, Padre, en Getsemaní. Y aquí, Padre, perdónalos. Y está apelando a la ignorancia, no solamente los judíos, sino también de los gentiles y de estos soldados que sin misericordia traspasan sus manos, traspasan sus pies. Esos soldados que le han colocado una corona de espinas, esos soldados que se han burlado, que lo han escupido, que lo han golpeado, que lo han azotado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez hemos experimentado dolor, pero al contemplar al Señor Jesucristo pudiéramos orar de la misma manera por nuestros semejantes. Perdónalos. Cuando uno va al Calvario, el orgullo muere. Cuando uno va al Calvario,
El yo tan engreído se deshace al contemplar al bendito siervo de Dios. Pero ahora leamos el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las 12 del mediodía. Lleva 3 horas de cruel crucifixión. Le han dado a probar vino y lo hacían para amortiguar los dolores del sufrimiento, pero el Señor lo probó y no quiso beberlo porque el Señor quería experimentar completamente el dolor. Porque dice el autor a los Hebreos que Él gustó nuestra salvación. Y entonces, con todas sus facultades mentales, sufriendo durante 3 horas, pero en plena comunión con su Padre, llegan las 12 del mediodía. Y a mí me llama mucho la atención que entre el versículo 33 y 34 no se diga absolutamente nada. Es decir, el 33 dice la hora sexta y el 34 la hora novena, porque mi amado hermano, de 12 a 3 de la tarde jamás lograremos entender lo que significó para el Señor 3 horas de oscuridad cuando Dios le abandonó por mis pecados, por sus pecados. Por eso el Señor no dice Padre. Por eso la oración del Señor es Dios mío, es el trato judicial. El Padre jamás abandonó a su Hijo, es imposible romper la relación. Pero Dios cargó en Cristo, en su siervo, nuestros pecados, la relación judicial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue a las 3 de la tarde. Cuando el Señor, durante esas 3 horas, el Señor llevó nuestros pecados y al finalizar las 3 horas, Él exclamó, ahora sí, versículo 40, o mejor, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Después de haber clamado así, a las 3 de la tarde, el Señor entonces exclama con voz profunda y fuerte, consumado es. Pero además de eso, su última oración, ya la comunión se ha restablecido. Y ahora Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ah, sí. Él había consumado la obra de la redención. La comunión se ha restablecido. Y ahora, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Él no lo sorprendió la muerte. En pleno control, siendo Él la vida misma, se introdujo en la muerte, entregó su vida, puso su vida, expiró. Cuán glorioso es nuestro Señor, el siervo perfecto, en plena comunión con su Padre. Con razón, este hombre, este centurión terminó diciendo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Era tan obvio que no podía manifestar no podía afirmar algo diferente. Ver entonces, desde el principio de su ministerio hasta el último instante de su servicio, el Señor oró. Que Dios nos ayude, hermanos, para imitarlo a Él y adorarle mucho más a Él.